Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a hacer ahora la presentación de dos libros, uno de ellos maravilloso, de Antonio Cándido, sobre el que va a hablar el maestro Rubén Ruiz Guerra. Ya, muy bien. Buenas tardes. Mil gracias por acompañarnos. Es un día especial. Estamos presentando dos libros extraordinarios, dos libros que tienen una historia muy significativa y que sobre todo tienen que decirnos al presente. Yo creo que eso es algo que es muy, muy importante. Estos libros son parte de una colección que se llama, déjenme revisar nada más para no cometer algún error, es una colección que se llama América Latina, Lecturas Fundamentales. Es una colección que se creó en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe con la idea de recuperar textos pues ya con una cierta edad que a lo mejor también se refleja en alguno de los presentadores, no más en este, ¿no? En donde pues bueno, ya nos damos cuenta que hemos vivido algo. El punto es que justo porque se ha vivido algo, son textos que han sido referente para los estudiosos de América Latina y más específicamente los estudiosos latinoamericanistas de América Latina, porque estudiar América Latina en sí mismo no nos hace latinoamericanistas. Tenemos que tener una perspectiva, tenemos que tener una cierta aproximación epistemológica y metodológica para poder decir estamos haciendo algo que tiene que ver con el latinoamericanismo. Y justamente por eso esta colección se creó, se incluyeron textos, creo yo, muy importantes. Por ejemplo, textos sobre Martí de Roberto Fernández Retamar, un texto de Ricardo Melgar Bao acerca del aprismo, el exilio aprista en México, un texto que metodológicamente es verdaderamente extraordinario. Se incluyó también por ahí de repente un texto de Leopoldo Sea, otro texto sobre Leopoldo Sea y su juventud, en fin, textos que tuvieron mucho que ver con la creación de esa corriente metodológica, de esa corriente de pensamiento, de esa corriente también académica, por qué no decirlo, que es el latinoamericanismo. A mí me corresponde presentar el libro Literatura y Sociedad, Estudios de Teoría e Historia Literaria de Antonio Cándido, un crítico literario brasilero multipremiado y que hizo algunos aportes verdaderamente significativos en la manera de estudiar la escritura generada desde nuestra América. Honestamente voy a decir, yo no tengo ninguna idea de lo que es la crítica literaria, no tengo ninguna idea acerca de lo que son los estudios de la literatura, así es que me voy a permitir leer la presentación que hizo el traductor de este volumen, Jorge Ruedas de la Serna, que es una presentación que me parece que en un espacio muy corto nos da una enorme claridad acerca, primero, de quién fue Antonio Cándido, de qué significó su escritura y cuál es el contenido de este volumen. Si me permiten, entonces voy a procurar leer de la manera más clara posible para que podamos acercarnos a este material. Dice la presentación de este volumen: la publicación en México de este libro, del mayor crítico literario del Brasil, establece un puente de conocimiento profundo de la historiografía literaria brasileña y a la vez de la teoría que dio lugar a la formación de la escuela crítica más importante y más coherente de ese país. Publicado originalmente en 1965, Literatura y Sociedad obtuvo ese mismo año el premio Jabuti, el más alto reconocimiento literario otorgado en Brasil, habiéndose convertido desde entonces en referencia
ineludible para los estudios literarios en lengua portuguesa. A contrapelo de las posiciones dogmáticas entonces tan en boga, que desacreditaban los enfoques históricos y sociológicos del texto literario y que se justificaban como reacción extrema al historicismo y sociologismo determinista del pasado, Antonio Cándido defendió en esta obra de manera luminosa y contundente la autonomía relativa del texto literario con relación a sus vinculaciones sociales y, al mismo tiempo, su especificidad estética. De este modo, explicó la validez de los enfoques sociales sobre la literatura, destacándolos del objeto propiamente dicho de la crítica y el análisis literario. Así, la sociología de la literatura puede operar sobre el texto para sus fines específicos y la crítica literaria puede también servirse de la sociología y de la historia cuando el texto así lo exige, aunque puede no ser pertinente para otros textos cuyos parámetros sean distintos. En el terreno del análisis literario, Cándido liquida viejas discusiones que en la crítica se presentaban como aporías. Quizá la más importante era aquella que planteaba la dificultad de superar la disociación entre el texto y el contexto. Él muestra que el contexto, o sea, los comillas, factores externos, se cierran las comillas, no están fuera, sino dentro del texto, comillas, tornándose por tanto internos, se cierran las comillas nuevamente, y actuando sobre la estructura de la composición. En ese sentido, el ejemplo de una novela como Señora de José de Alencar resultó prístino. En esa misma línea, al concebir la obra literaria como fenómeno de comunicación, muestra que solo se puede concebir plenamente realizada en el momento en que se recibe y actúa, tornándose su repercusión un factor fundamental para comprender el sentido profundo, en especial en aquellas obras que podrán considerarse arte de agregación, como él las llama, y que se orientan a medios comunicativos accesibles, como es el caso de la novela en general y en particular la novela de folletín. No hay duda de que aquí Antonio Cándido se adelanta a la moderna teoría de la recepción, planteando además implicaciones fecundas en ese campo. Recordemos que este es un texto que se publica originalmente a mediados de la década de 1960, hace ya más de 50 años. Sobre la base de una reflexión fundamentalmente epistemológica, el crítico formula aquí el concepto de literatura desde el punto de vista social como un arte de asociación, hechos eminentemente asociativos, obras y actitudes que expresan ciertas relaciones de los hombres entre sí y que tomadas en conjunto representan una socialización de sus impulsos íntimos. Una literatura, en fin, que no se forma con manifestaciones aisladas, disociadas entre sí, sino como manifestación colectiva de la sociedad, colectiva en la medida en que se requiere una cierta comunión de medios expresivos, palabra, imagen, y moviliza afinidades profundas que congregan a los hombres de un lugar y de un momento para llegar a una comunicación. Salto algunos párrafos y termino la lectura. Sería impertinente tratar de resumir aquí la riqueza teórica y metodológica propuesta y además practicada en esta obra fundamental. De todo ello darán cuenta los lectores interesados, así como los estudiantes, investigadores y profesores de las literaturas mexicana y latinoamericana, a quienes principalmente se dirigen. A este fin se orientaron los esfuerzos y el desafío que significó su traducción, que presentamos aquí gracias a la generosa aceptación de Antonio Cándido, eximio latinoamericanista, máximo representante de las letras de su país, premio Camões, premio Alfonso Reyes, pero sobre todo inigualable profesor.
y esto está firmado por Jorge Ruedas de la Serna, el año en que se hizo una primera reedición, en el año 2007. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. En efecto, en América Latina hemos tenido grandes abrazos, no solo el de Bolívar y San Martín, sino también el de Mariátegui y Pedro Enrique Sureña, y también el de Antonio Cándido y Ángel Rama, que de algún modo sellaron el encuentro entre estas dos grandes tradiciones críticas, la hispanoamericana y la brasileña. Bueno, es un honor para mí como autora del segundo libro que vamos a presentar, estar compartiendo colección y mesa, nada más y nada menos que con don Antonio Cándido, uno de los grandes críticos literarios de América y del mundo y de todos los tiempos, quien, como aquí se leyó, mostró esta sutil relación entre el texto artístico en su especificidad como tal y la sociedad, la cultura en la que nace, ¿no? Yo quisiera, antes de darme la palabra a mí misma, pedirle a la doctora Regina Crespo, querida amiga y colega del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, que aceptó comentar este libro, y avisar también que la doctora Alejandra Mato, otra querida amiga, no va a poder estar hoy presente porque me avisó anoche que tiene COVID. Esperemos que sea un COVID leve. Le mandamos un saludo desde aquí y le agradecemos muchísimo a Regina su presencia. Gracias, Viviana. Buenas tardes a todas, todos. Bueno, es un placer estar aquí. Siempre las presentaciones aquí en el Palacio de Minería son un termómetro, ¿no? De cómo va la producción, qué le interesa al público, y es una multitud de ofertas en las cuales es difícil elegir, porque es como si estuviéramos frente a una charola con bocadillos o dulcecitos ricos y hay que buscar, ¿no? Yo creo que aquí en esa charola de dulcecitos y bocadillos ricos tenemos dos platillos de cocina gourmet, ¿no? No solamente el libro de Antonio Cándido, pues una referencia para la crítica literaria, la crítica cultural brasileña, y aunque sea viejito, sí, muchos de sus presupuestos, sus herramientas de análisis, no solamente literaria, como insisto, cultural, ¿sí?, siguen vigentes. Y tanto es así que el libro de Liliana, pues, confirma la vigencia de esta escuela crítica. Se me olvidó poner mi cronómetro para no marearlos. Aquí va. Bueno, entonces, en Hora Buena se republica ese libro de Liliana. Y después de 20 años, o sea, la primera publicación fue en 2004, cuando todavía no teníamos el CIALC, el Centro de Investigaciones sobre América Latina, sino el CECIDEL, Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos. En estos 20 años que tenemos una transición, yo creo que calitativa, pero esa es mi opinión personal, ¿no?, de un centro que era chiquito y se fue nutriendo, fue creciendo, y hoy sí, definitivamente es un centro de investigaciones sobre no solamente América Latina, sino que también sobre el Caribe. Entonces, 20 años en que vemos esa transición, vemos este crecimiento, y esa transición, ese crecimiento también se traduce en la reedición de este libro. Dice el tango Volver, ¿no?, de Carlos Gardel. Aquí, obviamente, los orígenes no se pueden olvidar: brasileña, mexicano, argentina,
todos latinoamericanos, pero estas características, estas imágenes, esos sentires, sí forman parte de uno. Es como una tarjeta de presentación que se manifiesta en nuestra misma manera de hablar, los términos que usamos y, por supuesto, en la saudade o la nostalgia que está siempre presente en nuestro lugar de extranjeros. Decir tanto que 20 años no son nada, ¿no? Si todo el mundo conoce, volver, ¿sí? Pero yo creo que sí son un tiempo suficiente para muchas cosas, para muchas transformaciones, para muchas evoluciones, sin querer caer en un positivismo llano, ¿no? La primera vez que salió el libro de Liliana entró en una colección que yo creo que era un poco genérica, se llamaba Segue Nuestra América. Podríamos decir que ahí cabía de chile dulce de manteca, ¿no? Para utilizar algo muy mexicano. Y ahora aparece otra vez, pero reescrito, revisado, repensado, en una colección que se llama Lecturas Fundamentales. Yo creo que ahí hay un upgrade bastante significativo, ¿no?, del lugar de esta obra en el panteón de las publicaciones del CIAC, ¿sí? Y como decía, el tango, volver, ¿no? No es volver al mismo libro, es venir al libro con algo que en estos 20 años la autora nos dice que ganó, ¿sí? Una mayor experiencia, una mayor malicia crítica, una mayor complejidad en las preguntas y sobre todo nuevas lecturas y nuevos descubrimientos. Son palabras de la misma Liliana. Y yo creo que sí, lo vamos a checar en todo el conjunto de esos capítulos que conforman lo que ella humildemente dice que es solamente una invitación al viaje. Otra vez hay aquí una recurrencia, ¿sí? Viaje. ¿Qué viaje hacemos a la literatura latinoamericana? Esto es un lugar. ¿Qué características tiene? Y es justamente a partir de esta pregunta inicial, ¿no? Hay un lugar, digo yo, no, Liliana, llamado literatura latinoamericana. ¿Es posible hablar de este lugar, la literatura latinoamericana, sin incurrir en esencialismos, simplificaciones, reduccionismos? Todo la estructura del libro, todos sus capítulos nos confirman que sí, es posible llegar a este lugar, sí, es posible hablar de una literatura latinoamericana y sí, por supuesto, no tenemos por qué recurrir a esencialismos, simplificaciones y reduccionismo. Eso tiene que ver con ¿qué? Con el mismo título del libro de Liliana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Literatura latinoamericana, descolonizar la imaginación. Este trabajo de descolonizar la imaginación, este verbo que Liliana toma de un autor conocido por varios de nosotros, que es el Cardoso y Aragón, ¿sí? Es lo que se hace para evitar precisamente reduccionismos, simplificaciones y esencialismos. Es fundamental que nos descolonicemos, algo que nos cuesta mucho trabajo todo el tiempo, ¿no? ¿Y por qué nos cuesta tanto? Si podemos mirar a ese lugar, la literatura latinoamericana, y observar que ella sí tiene características propias, tiene no una esencia, pero se construye a partir de lo que autores colectivos o individuales de las distintas clases sociales nos han traído desde una perspectiva que es la imaginación individual, pero también la imaginación social. Eso conforma una literatura. Y es lo que Liliana va a trabajar a lo largo de sus capítulos, ¿sí?
que estudia las obras cuidando las especificidades y sus alcances éticos y estéticos, la forma de la moral y la moral de la forma. Significativamente, este es el título del segundo capítulo de su libro, Dos Patrias, entre la forma de la moral y la moral de la forma. En ese capítulo, Liliana va a analizar la obra de Martí y Darío. ¿Dónde está la patria? ¿Dónde está lo nacional? ¿Dónde está lo propio? ¿Sí? ¿Dónde está la literatura vis-a-vis eso que es de todos, que remarca la producción de un autor, ¿sí? Y que este autor va a remarcar a partir de su propio estilo? Está Martí y está Darío. Está también una evaluación del dicotómico Ariel de Rodó. O sea, parece ser siempre que estamos hablando de blanco y negro, ¿no? Sin las nuances que hay de los tonos de gris entre estas dos relaciones en oposición. Y pasa también por Reyes y Enrique Sureña, que esta parte de lo propio, evalúan este propio, pero ya piensan desde una perspectiva más amplia, que no es solo la patria pensada desde su lugar específico, sino la patria grande, podemos decir, medio martinianamente, que es América Latina. Pero ¿cómo lo hacen? Son viajeros. Otra vez estamos pensando en este mismo lugar de observación y también de enunciación, ¿sí? Enrique Sureña, todos saben que fue un viajero permanente, un exiliado, ¿sí? Y que desde la perspectiva de un no lugar busca la complejidad y al mismo tiempo el conjunto de lo que él define a partir de sus 6 ensayos como América Latina, ¿sí? Mariátegui también fue un viajero. Sus 7 ensayos piensan la realidad peruana, pero desde una perspectiva desde afuera, mirando hacia adentro. No sé si me hago explicar, ¿sí? Entonces, estos autores que de cierta manera organizan el libro, ¿sí? Y que hacen que este primer capítulo empiece, este segundo, perdón, pero no voy a hablar del primero, este segundo en que sí se habla de esta relación entre lo propio, lo ajeno, la construcción del conjunto, la búsqueda de una identidad más grande, el intento de observar características de especificidad y de identidad. Todo eso pasa por esa cuestión de mirar desde afuera. Yo insisto un poco en eso porque los viajeros siempre lo hacen hacia afuera y hacia adentro. El exiliado o el extranjero insiste en este tema, perdón, obviamente que hay una cuestión existencial también, pero bueno, así son las cosas, ¿sí? Siempre está mirando con una mirada externa, ¿sí? Y ve a la literatura latinoamericana como sistema desde el exilio. Así fue con Mariátegui, que viajó, así fue con Enrique Sureña, que viajó, así fue con Reyes, que fue diplomático, así fue con Conejo Polar, que también fue un exiliado, Rama, un exiliado, ¿sí? Antonio Cândido, un exiliado hacia adentro, ¿sí? Durante la dictadura militar, ¿sí? Él tuvo que mirar hacia dentro de sí mismo, salir de la red pública, de la acción política y trabajar desde una perspectiva de recogimiento, no dice, de aislamiento, ¿sí? O sea, hablamos de eso, de viajeros. Y insisto que Liliana humildemente dice que es necesario descolonizar la imaginación para poder mirar a este continente, ¿sí? Que es lleno de pequeños países que se forman como archipiélagos, ¿sí? Desde la descolonización, pensando en lo propio, sin olvidar, sin embargo, de que no estamos, no dice ella, digo yo,
creando la rueda, ¿sí? La literatura latinoamericana o las literaturas, si queremos darle un plural muy de moda hoy en día, se hace de lo que había antes, de lo que llegó con los conquistadores, de lo que llegó con los inmigrantes, lo que ha sido construido a partir de la mezcla de todas esas tradiciones, y se crea algo que es enorme, pero que tiene algunos elementos que se pueden entender desde una perspectiva de este imaginario social, tocado o recreado a partir del estilo de cada escritor. No sé si estás de acuerdo con todo eso, pero bueno, ella recoge a Auerbach, y también me pareció una cuestión súper atinada, porque Auerbach fue un judío alemán que se tuvo que ir al Oriente, y desde el Oriente, desde el exilio, fue capaz de buscar una forma de entender a lo que él define como literatura occidental a partir de unos rasgos que va percibiendo, a partir de unas temáticas que va organizando, a partir de una manera de hablar, de decir, de construir, que él fue analizando desde esa perspectiva externa. Liliana se pregunta si es posible hacer lo propio con la literatura latinoamericana. Yo creo que todo lo que yo ejemplifiqué aquí nos dice que sí es posible, y es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y cuando pensamos que tenemos que hacer eso, pensando en esa multiplicidad, pensando en que no vamos a descubrir la rueda otra vez, no vamos a dejar de ver a lo que viene de Europa, a lo que viene de Estados Unidos para trabajar lo que hacemos aquí, no queremos decir, como ya escuché algunas veces, que en América Latina se hace muy buena ficción, pero pésima crítica. No, al contrario, aquí se hace a partir de esta evaluación de las relaciones entre historia y literatura, texto y contexto, circunstancia y estilo, algo que para muchos se ha vuelto una novedad, pero cuando vemos la crítica latinoamericana y cuando vemos a los autores y autoras latinoamericanos, vemos que eso es pan comido desde hace siglos, ¿sí? Y entonces, ¿por qué siempre necesitamos la referencia de los de afuera para comprobar que lo que tenemos y que hacemos es bueno? Creo que esta es la gran contribución del libro de Liliana. Es buscar, aunque, insisto, humildemente diga que es solo una invitación al viaje, toda la construcción que hace desde el análisis de las relaciones entre texto, contexto, nacional, continental, historia, literatura, industria cultural y cultura erudita, todo eso que está ahí es una especie de guión que comprueba toda la historia del quehacer literario latinoamericano. Lo hace desde una perspectiva ensayística, porque el ensayo es algo que no es pura opinión, es trabajo, es reflexión, pero al mismo tiempo es un poco dar alas a algo que muchas veces el lenguaje académico feo, lleno de terminologías aburridas, no nos da, que es la posibilidad de llegar más lejos y pensar con más libertad. Creo que eso fue lo que pude observar del libro de Liliana. Les recomiendo muchísimo la lectura, y por último, porque ya me está acabando el tiempo, me faltan 4 minutos, quisiera solo hacer un comentario importante que uno de sus capítulos me despertó. Liliana habla de un libro, una novela escrita por Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro fue un antropólogo, un escritor, un político, un hombre, bueno, se acaba de hacer un evento inicial sobre Darcy Ribeiro, que nos da esa multiplicidad otra vez, ¿no?, de la posibilidad de acción que fue que se asoció a este autor. Pero de repente Darcy Ribeiro
más bien escribió 4, ¿sí? Era muy prolijo, muy activo. Y esta novela llamada Maíra, ¿sí? Que es una especie de búsqueda del autor, de pensar antropológicamente, pero literariamente, pero también políticamente, ¿sí? Y identitariamente a Brasil a partir de la presencia indígena y las dicotomías entre el mundo de los blancos y el mundo autóctono, ¿no? Las cosmovisiones, los conflictos, todo eso hoy en día es algo que se está llevando a cabo en Brasil desde una perspectiva muy activa, no por antropólogos, no por escritores pues dedicados a este métier de manera profesional, sino que por indígenas. Y eso creo que nos abre una serie de posibilidades para pensar otra vez a esta invitación al viaje que nos hace Liliana, en el sentido de tratar de conocer aquello que es nuestro, pero que muchas veces lo dejamos atrás porque estamos más preocupados con la última moda académica, que no es nuestra, pero muchas veces nos determina. Yo les recomiendo muchísimo, hago una propaganda, a un libro de un autor indígena brasileño llamado Ailton Krenak, y se llama nada más ni nada menos como Ideas para postergar el fin del mundo. Se puede encontrar en la red, obviamente que está en portugués, pero como latinoamericanistas, creo que vale la pena un esfuerzo, no es tan complicado, ¿sí? Y que lo puedan leer, porque de cierta manera lo que normalmente pensamos desde la perspectiva de acá, ¿no? De la reflexión intelectual, académica, literaria, lo tenemos desde allá, pero no como folclore, sino como parte de la acción activa de un sector fundamental para Brasil en los días de hoy. No necesito decir más cuando comparamos Brasil y México y vemos que aquí también se está creciendo cada vez más esa literatura. Entonces, agradezco a Liliana porque además de que disfruté rever y volver 20 años después a este libro, me hizo pensar en caminos abiertos para reflexionar sobre la literatura y sobre la cultura latinoamericana desde una perspectiva más amable, más alegre y más libre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Regina y empiezo, por supuesto, con los agradecimientos. Agradecimiento a Regina por esta lectura tan fina, tan sensible, tan generosa de este libro, al maestro Rubén Ruiz Guerra por su iniciativa de incluir el libro en esta colección que se llama nada más y nada menos que Lecturas Fundamentales, con lo cual se le da un marco, ¿no? Y inscribir un libro en una colección es darle un marco, una forma de lectura. Y por supuesto que, como dice Roger Chartier, en esta frase que empieza muy escandalosa y uno se asusta y dice, los autores no escriben libros. ¿Cómo? Los autores escriben textos que después se convierten en libros. ¿Por qué? Porque hacía falta una serie de ayudas mágicas de la jefa editorial de nuestro centro, Leticia Juárez Lorencilla, de otra amiga, Beatriz Méndez Carniado, que no está aquí hoy presente, de Santa Irma Martínez Hidalgo, por su paciencia infinita, muy especialmente a mi queridísima Michelle Trujillo Cruz, que leyó y cuidó el libro de manera generosa y amorosa. Muchísimas gracias. A Nicole Brutus, que tuvo la parte de diseño, y last but not least, a mi hija Carolina Magis, que es la autora de esta portada, como fue la autora de la portada de la primera edición. Y un secreto aquí que me confesó Carolina, este sol que ella eligió es un homenaje a Tarsila de Amaral, a los soles de Tarsila que ella ama,
y que son soles latinoamericanos. Muchísimas gracias a Carolina por esta diagramación, por esta ilustración. Y quería, también citando a otro eminente escritor latinoamericano, Ricardo Piglia, él decía que todo lo que escribimos en realidad es autobiográfico. Entonces, aunque este libro se dedica a la literatura latinoamericana, tiene también muchos secretos míos guardados aquí. Uno de esos secretos es mi amor por el boom. Yo pertenezco a la generación que leyó a Neruda, que se quedó deslumbrada por la obra de Rulfo y que quedó marcada por el boom latinoamericano. Este libro, que está dedicado a mis hermanos, Fanny, Daniel, a mi tío Félix y a un querido amigo, Javier Fernández. Mi hermano Daniel alguna vez me dijo: léete esto, y me dio una novela de Vargas Llosa, ¿no? Conversación en la catedral. Léete esto. Yo en esa época estudiaba antropología, estaba dedicada a estudiar la cultura, lo simbólico, etcétera, y esa lectura me cambió la vida. Fue ahí que empezó mi vocación por la literatura, de la mano de la lectura de los grandes autores del boom, y todos estos secretos están guardados aquí. El deslumbramiento hacia esta gran literatura latinoamericana que nos colocó de otra manera en el mundo, la defensa de la grandeza de la literatura latinoamericana y, como decía Regina, el deslumbramiento ante la lectura de nuestros críticos también. Grandes críticos, uno de ellos Antonio Cándido, otro de ellos Ángel Rama, Antonio Cornejo Polar, y los primeros, los precursores, Reyes, Enrique Sureña, Mariátegui, Martínez Estrada, todos estos autores que mostraron que teníamos una mayoría de edad en la creación y en la crítica. Entonces, este libro también guarda mi paso de la antropología a la literatura, mi paso de la carrera de antropología en Argentina a la carrera de literatura en México. Antonio Cándido decía que los factores externos están dentro del texto, como recordaba Rubén, que recordaba a Jorge Ruedas. Un maestro mío, Tomás Segovia, decía que el contenido de los textos está fuera de él, ¿no? Dos grandes paradojas. ¿Dónde acaba el texto? ¿Dónde empieza el contexto? En efecto, hay un puente muy grande entre ambos. Y esto es lo que quise también buscar aquí. También debemos recordar que todo libro, todo texto es respuesta a una serie de diálogos, debates, peleas, acuerdos, desacuerdos. Y entonces todo libro, aunque no lo parezca, está dando respuesta a muchos de esos desafíos. Yo también estoy dando respuesta a muchas de estas cosas. En primer lugar, el gran desafío, que es cómo lograr leer un texto, como también leyó Rubén, como una unidad con autonomía relativa, sin olvidarnos de que está puesto en la historia, en la sociedad, en una cultura, en cuestiones ideológicas, políticas, etc. Entonces, ¿cómo lograr leer un texto honrando todos estos factores, pero sin sujetarlo, sin deformarlo? Por eso se me ocurrió esta expresión, la moral de la forma y la forma de la moral, ¿no? Para muchos críticos, una obra tiene un sentido moral, ético, didáctico incluso. Entonces habría una forma de la moral, ¿no? A la cual obedecería un texto. Pero para muchos otros, el texto ya en su propia forma, ya en su propio elemento artístico,
dice en sí mismo, independientemente de quién lo escribió o cómo se escribió. Por eso hablé también de los defensores de la moral de la forma. La forma en sí misma, hay una ética de la forma artística también. Entonces estuve tratando de dialogar, de pesar, de sopesar todos estos elementos. Como muy acertadamente dijo Regina, cómo se concilian la imaginación individual y la imaginación social. Pero también este libro responde a la gran pregunta que nos hacen a los latinoamericanistas todos los días, a todas las horas. ¿Existe América Latina? ¿Qué hacen ustedes con Brasil y con el Caribe? Cuando hablan de América Latina, como recordaba Regina, ¿cómo hablar de América Latina sin esencializar, sin decir, oh, América Latina, tienes una esencia? Bueno, gracias. Este es otro desafío, meter todo en 5 minutos, ¿no? Bueno, ¿cómo existe América Latina? O, como dijo Renato Ortiz, tenemos que hablar de Américas Latinas, o como dijo Darcy antes de Renato Ortiz, como dijo Darcy Ribeiro, ¿existiría una América Latina o matrices culturales básicas que hacen que cada región de América Latina sea diferente e incluso pueda llegar a producir tradiciones literarias, culturales, diferenciales, la del Río de la Plata, la del Caribe, etc.? Entonces, aquí está la gran pregunta que traté de sortear. ¿Cómo hablar de América Latina sin convertirla, como decía Juan Villoro irónicamente, en un parque temático, ¿no? Lleno de dinosaurios que se llamaría América Latina? ¿Cómo hablar de América Latina sin esencializar, sin decir, no, América Latina existe porque así lo consideramos, sino tratar de ver, y esta es otra pregunta, ¿existiría una forma de ver el mundo, una visión de mundo, una forma de entender el tiempo, el espacio, la sociedad, que tuviera alguna característica peculiar en América Latina? Entonces dije, bueno, ¿cómo hago todo esto? ¿Cómo meto todo eso en un librito? Entonces allí apareció otro de mis grandes amores, que es, como ya recordó Regina, Erich Auerbach, un escritor exiliado, perseguido por el nazismo, que se refugia en Turquía y, a pesar de haber sido expulsado por la cultura europea, la gran cultura occidental, le escribe un canto de amor a esa literatura que lo expulsó. Y se pregunta esto: ¿podríamos tomar distintas obras, desde la Odisea hasta las novelas de Virginia Woolf, pasando por Shakespeare, por Cervantes? ¿Podríamos tomar una muestra representativa de cada una de esas obras y encontrar algunos elementos en común, una forma de ver al ser humano, de ver el tiempo, el espacio? Y él lo logra. Entonces, bueno, esto fue el desafío que tomé como propio. ¿Qué tal si aplicamos esta misma hipótesis a la literatura latinoamericana? Entonces tomé autores decisivos, para usar un término de Antonio Cándido, busqué momentos decisivos, autores decisivos, por supuesto Martí hasta muchos autores del boom, también autores, bueno, Darcy Ribeiro, Octavio Paz, uno de mis grandes amores, que es el peruano César Vallejo. Bueno, aquí les estoy compartiendo muchos de mis grandes amores literarios, y también lo hice de la mano de Auerbach y de la mano de José Carlos Mariátegui, este gran crítico peruano que, a través de sus ensayos de interpretación de la realidad peruana, se preguntó
qué nos dice la literatura para entender la realidad, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunos de los elementos que encontrarán aquí y que fue escrito, así le puse, en el medio del camino de mi vida, porque lo escribí a los 40 años. Ahora ya tengo 20 años, de nuevo, voy para atrás, pero bueno, 20 años después me dan este desafío de releer este libro con temor y temblor, pero sí siento que, como aquí dije, lo que está seguro y permanece es el amor por la literatura latinoamericana. Bueno, muchas gracias.